Hermanos y amigos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en esta mañana. El mensaje principal es para nuestros amigos, puesto que nuestro deseo es que ellos obedezcan, y para nuestros hermanos, para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Si nos hacemos la pregunta, ¿qué tan importante es el conocimiento para el cristiano? Uno de los profetas menores, hablamos del profeta Oseas en su capítulo 3, en su versículo 6, nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, he allí la razón por la cual el cristiano debe de preocuparse cada día por aumentar el conocimiento en la palabra del Señor. En esta mañana también vamos a hacer uso de relatos como también de poesía, pero hermanos, el propósito de los relatos no es que usted recuerde la historia, sino que aplique el contenido de la historia para su vida. El tema que vamos a estar viendo, el sermón en esta mañana, es una promesa de Dios para nosotros. Y la promesa de Dios para nosotros es la promesa, hermanos y amigos, de hacernos honestos. Si alguno de nosotros nunca, hasta el transcurso de nuestra vida, ha robado nada, entonces probablemente, hermano o amigo, usted ha nacido en el planeta Marte. Porque en este mundo, como nos dice la palabra de nuestro Dios en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 10, no hay justo ni aún uno. En la colección de la Casa Blanca de Estados Unidos, que todos nosotros conocemos y escuchamos constantemente hablar de ella, el lugar donde habita el presidente de los Estados Unidos, en nuestro tiempo el presidente Barack Obama, se conserva allí en esa biblioteca una carta que un jovencito escribió al presidente llamado Grover Cleveland en el año de 1895. En esta carta que escribía el jovencito, confesaba él haber hurtado un par de estampillas que ya habían sido usadas. El jovencito vehementemente explicaba la lucha que tenía él en su conciencia desde el momento que había él hurtado estas estampillas hasta el momento que estaba escribiendo esta carta a este presidente, confesando él su delito, y pretendía entonces restituir las estampillas que había adjuntado a la carta que envió al presidente. El niño decía, o el joven decía: perdóneme, señor presidente, estoy arrepentido, no lo voy a volver a hacer nunca más. Hermanos y amigos, ¿qué pasaría si toda persona, o nosotros que hemos viajado en autobús, o toda persona que ha viajado en tren sin pagar su pasaje, o toda persona que ha tomado un lápiz, un papel, o que ha robado tiempo de su trabajo en su empresa, o toda persona que vende y ha hecho uso de medidas falsas, o usted, joven estudiante, ha copiado en un examen, y si usted hiciera lo que este jovencito hizo a través de su carta escrita a este presidente, probablemente todos y cada uno de nosotros viviéramos definitivamente en un mundo mucho mejor. Hay falta de honestidad muchas veces en cada una de nuestras vidas. Se cuenta que un hombre escribió al Ministerio de Hacienda italiano. También escribió una carta, la cual decía más o menos así. El hombre decía: hace muchos años cometí una falsedad en la declaración de mi renta.
y me ha llegado una carta en la cual se me ha señalado la gravedad moral de mi falta. Desde entonces, dice el hombre en su carta, he perdido el sueño, y para poder dormir tranquilo le envío anexo a esta carta un billete con un valor de 10,000 liras, la moneda italiana en ese tiempo, y luego una postdata que decía: si continúo sin dormir, entonces yo les enviaré el resto. ¿No creen ustedes, hermanos y amigos, que hubiera sido mejor para este hombre poder cancelar la deuda que él debía de esta declaración de la renta de una vez? Pero el problema con este hombre no era el problema de su deuda física, sino el problema con este hombre es que a él se le había convertido en una deuda espiritual y moral consigo mismo. El hombre estaba tratando de mejorar su conciencia haciendo lo que él estaba a través de esta carta. Cuán diferente es la actitud de un pastor también, y póngale mucha atención a esta historia. Este pastor se llamaba Juan Kant. Era pastor y profesor de teología en la ciudad de Cracovia, en Polonia. Y se dice que el pastor iba cruzando por un bosque cuando de repente fue asaltado por una banda de ladrones armados con sables y con cuchillos. Sorprendido entonces, el pastor Kant dice que bajó de su caballo y les dio todo el dinero que llevaba, pues ellos se lo pidieron. ¿Nos has dado todo?, preguntó con un tono imperativo el jefe del grupo de los maleantes. Sí, contestó el pastor Kant, y los hombres entonces se marcharon. Sin embargo, al momento o al rato que los hombres se habían marchado, el pastor Kant revisó en uno de sus bolsillos y descubrió que allí se encontraban unas monedas de oro. Entonces tomó el camino y fue en busca de los ladrones para decirles que les había mentido, para decirles que llevaba más dinero en una de sus bolsas y aquel hombre las monedas de plata que había encontrado en su bolsillo, y entonces decidió entregárselas. Pero cuando el pastor Kant decide entregar las monedas de oro que estaban en su bolsillo, ninguno de los malhechores decidió tomarlas. Todos estaban conmovidos, se miraban unos a otros asombrados. Y entonces la reacción de estos maleantes fue que devolvieron todo lo que le habían quitado al pastor Kant y solamente se marcharon solicitando su bendición. Hermanos y amigos, el octavo mandamiento que nosotros encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 15, la palabra del Señor nos dice: no robarás o no hurtarás. ¿Saben ustedes que muchos de nosotros quebrantamos muy a menudo este mandamiento sin saberlo? Muchos de nosotros pensamos que el mandamiento que encontramos en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 15, para ninguno de nosotros nos es posible guardarlo plenamente, tal vez como Dios lo demanda a través de su palabra. Y yo quiero hacer unas interrogantes a cada uno de ustedes y que las respondan dentro de su interior. ¿Cuántos de nosotros hemos robado o hurtado alguna vez? ¿Lo ha hecho usted, hermano, hermana, joven que me escucha en esta mañana?
¿Cuántas veces usted ha actuado con deshonestidad, ya sea en su casa, en su trabajo o en su lugar de estudio? ¿Cuántas veces ha sido usted deshonesto con su hijo, con su padre, con su esposo? ¿Cuántas preguntas nos vienen a nuestra mente? Muchos de nosotros, como ya lo he dicho anteriormente, creemos que es imposible poder cumplir este mandamiento de Dios: no robarás o no hurtarás. Pero si nosotros comprendemos que cada mandamiento que Dios a nosotros nos da, a lo mejor lo podemos ver como una prohibición o como una prohibición para cada uno de nosotros. Pero si nosotros contempláramos, hermanos y amigos, los mandamientos de Dios, no como una prohibición, sino como una promesa de Dios para nuestras vidas, entonces nosotros veríamos que el cumplir este mandamiento sí nos sería a cada uno de nosotros posibles. Muchos aún no hemos entendido lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Muchos aún se nos ha olvidado de algo que Dios dijo en el monte Sinaí para nosotros. Si nosotros nos recordamos, Dios empieza los 10 mandamientos con un preámbulo, o si nosotros lo queremos llamar, con una introducción. Y esta introducción dice de la siguiente manera, yo la voy a parafrasear en estos momentos: si tú crees que yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la cárcel del pecado en la cual tú vivías, y si tú crees eso, y si ahora sientes tentación de hurtar, yo te salvaré de poder caer en ella, dice el Señor. Ahora veamos lo que nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. Y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Note usted, hermano y amigo, que en la porción que hemos leído no dice, mejor dicho, que yo soy tu Dios, que te voy a sacar. Lo interesante cuando nosotros leemos esta porción bíblica acerca de nuestro Dios es que muchos de nosotros tenemos el concepto erróneo que pensamos que mientras nosotros no hayamos hecho o nos hayamos interesado en algo por nuestro Dios, entonces Él no se va a interesar por ninguno de nosotros. Pero la palabra del Señor, déjeme decirle que nos dice todo lo contrario. La palabra del Señor nos dice que Dios ya ha hecho todo por usted. Nos dice que Él ya ha hecho algo maravilloso aún cuando nosotros no nos hayamos interesado en ningún momento de nuestra vida por Él. Dios se presenta ante nosotros como nuestro Salvador, habiendo ya hecho algo trascendental para nuestra vida, habiéndose dado y entregado a sí mismo como sacrificio por toda la humanidad. Antes de que Dios le pida hacer una cosa a usted por Él, debemos nosotros recordar que Él ya lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Eso nos cuesta creernos o creerlo a nosotros, ¿verdad? Porque la vida humana lastimosamente no discursa así. La dinámica, hermanos y amigos, de nuestra vida es muy diferente. No hay un punto de vista humano el cual nos ayude a poder comprender esta hermosa y grandiosa realidad, la cual es de que Cristo dio su vida hasta la muerte por cada uno de nosotros. La Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23,
que la paga del pecado es muerte. Pero escuchen esto en esta mañana. Ahora Cristo nos dice que tomó sobre sí mismo la paga de su pecado y de mi pecado, y que usted ya no tiene más que pagar por su pecado, porque Cristo asumió esa deuda por usted. ¿No consideramos eso, hermanos y amigos, maravilloso? Cuando nosotros leemos en Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 1 y 2, en el preámbulo de la ley de Dios, Él nos dice que no quiere que nosotros lo consideremos a Él como un salvador potencial. Hermano y amigo, Dios no quiere que nosotros lo consideremos a Él como un salvador potencial, que quizás, tal vez, a lo mejor, posiblemente Dios a nosotros nos salvará. Dios desea que nosotros creamos que Él ya es nuestro único y suficiente Salvador. Él desea que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que nosotros estemos totalmente seguros y certeros de que Él es el Salvador del mundo, como lo menciona en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 32. Si nosotros, hermanos y amigos, entendemos el preámbulo que nos dice en el libro de Éxodo y lo juntamos con lo que dice en su mandamiento en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 15, entonces cada uno de nosotros comprenderemos la promesa de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es esa promesa, hermano y amigo? Que Dios le promete a usted y a mí hacernos hombres, mujeres y jóvenes honestos. Dios le promete a usted que si está tomado de su mano, usted nunca más tendrá la necesidad de robar y nunca más tendrá usted la necesidad de hurtar. Ya no hurtarás nunca más. Ya no usted caerá en esa trampa. Ya usted andará siempre con su cabeza erguida en todo lugar, porque ahora Dios le promete que en toda ocasión, en toda oportunidad que usted tenga de caer en esta trampa del robar o de hurtar, nos dice que Él nos va a salvar de este pecado. Como dijera una destacada educadora, y dice de la siguiente manera: la mayor necesidad del mundo es la necesidad de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres, dice la escritora, cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que mantengan o se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y hay una cita de un escritor inglés que traducida dice así. El escritor dice de la siguiente manera: quisiera escribir en la puerta de cada taller y en la de cada comercio del mundo se necesitan hombres. Quisiera vender con letras de oro dentro de guirnaldas sobre cada altar, sobre cada púlpito de la tierra estas palabras: se necesitan hombres. Quisiera dirigir con el dedo un relámpago para poder escribir con letras de fuego a través del cielo tenebroso. Se necesitan hombres. Quisiera, dice el escritor, juntar con el retumbo del trueno y el estrépito de las cataratas y el bramido del mar para gritar: se necesitan hombres. Y concluía el autor citado diciendo: quisiera unir las voces de todos los hombres
las plegarias de todas las mujeres y de todas las fuerzas de la naturaleza para enviar este clamor al Dios del cielo, diciendo: Dios grande e infinito. Hermanos y amigos que estamos en esta mañana, que nuestra oración hacia nuestro Dios sea diciendo: en este siglo, Padre nuestro Dios, danos hombres limpios, danos mujeres limpias, danos jóvenes limpios, danos hombres, mujeres y jóvenes valientes, hombres que se atrevan a hacer lo justo tan solo porque es justo. Todos reconocemos que vivimos en un mundo difícil, pero todos reconocemos también que con la ayuda de Dios todo nos es a nosotros posible. Un predicador tuvo la oportunidad de estar en una hermosísima isla que todos nosotros hemos en alguna oportunidad escuchado acerca de ella. Esta isla es la isla de Puerto Rico. Estaba entonces este predicador en un lugar llamado el Coliseo de Moca. Y cuenta él que ya entrada y avanzada la noche en la adoración, él se fijó en una dama y dice que observó que ella entró a la iglesia muy distinguida. Llevaba un vestido negro y un collar de perlas. En verdad, dice el predicador, que su vestuario la distinguía totalmente del público. La notó que venía ingresando por la parte de atrás y notó que un ujier se encargó de ella, dado que ese es su trabajo. El ujier entonces le ofreció un asiento en la parte de atrás, pero la mujer dice que lo rechazó. Más tarde comenta el predicador que él sabría el por qué esta mujer había rechazado este asiento en la parte de atrás. Dice que esta mujer quería sentarse en la parte del frente, porque ella había llegado a la iglesia en esa noche para poder darle la última oportunidad a Dios. En esa semana, esa mujer, comenta el predicador, que 3 veces había tratado de quitarse la vida y que antes de hacer el 4º intento, alguien la había invitado para que asistiera a la iglesia. Entonces ella dijo: bueno, Dios, te voy a dar una última oportunidad. Dios había prosperado en gran manera a esta mujer, pues tenía muchos negocios. Le había ido en su vida secular muy bien. Pero el problema con esta mujer, con su decepción, era que su esposo se había enamorado de otra mujer, historia muy común en nuestra actualidad. Y cuenta que no solo se había ido con otra mujer, sino que también el hombre le había robado a esta mujer el futuro o las esperanzas de poder tener un hogar para siempre con ella. Además dice que el hombre se llevó también todo el dinero que tenía. Se había llevado todos los documentos que respaldaban las tierras y las casas que tenían. En otras palabras, el hombre había dejado a esta mujer que llegó en esa noche absolutamente sin nada. La dignidad de esta mujer estaba por el suelo. Todo el mundo le apuntaba y le señalaba con el dedo a ella. Pero dice el predicador que esa noche esa mujer llegó totalmente destrozada, esperando en cierta forma escuchar la voz de Dios. Quiero preguntarle a usted, amigo y hermano, en esta mañana,
¿Ha venido usted también con la disposición de poder escuchar la voz de Dios? Recuerde que si usted decide escuchar la voz de Dios en esta mañana, no tenemos ningún tipo de duda en que Él le va a responder. Dios tiene un plan eterno para usted y para mí, como lo tenía para esa mujer de vestido negro y collar de perlas. Dice el predicador que ella vino, se sentó, entonces él predicó la palabra de Dios, y cuando él hizo el llamado como el que nosotros haremos en unos momentos, dice que la mujer salió disparada de su asiento, pues fue la primera en obedecer y en pasar al frente para aceptar a la voz de Dios. Luego dice el predicador que tuvo una larga conversación con ella, y dice que luego de esto la mujer era toda sonrisa y le dijo al predicador: ¿sabe, predicador? Hoy este es el día de mi cumpleaños y este es el día más feliz de mi vida. Dijo la mujer: me voy en este día a casa con esperanza, porque en este día me voy a la casa con Jesús. Yo quiero hacerle a usted en esta mañana la invitación. Yo realmente no tengo el poder para conocer cuál es la situación que usted está pasando, pero sí tengo la autoridad a través de la palabra de Dios para asegurarle algo, y ese algo es de que Dios sí sabe su condición. Amigo, hermano, Dios sabe cada y uno de los detalles de su vida. Nuestro Dios sabe cuando un gorrión cae del cielo. Nuestro Dios sabe cuando cada uno de nuestros cabellos se van cayendo de nuestra cabeza. Él sabe toda nuestra vida. Y Él sabe en este día, y Él desea tener un encuentro muy cercano con usted. Si le abre su corazón en este día, en esta mañana, ahora mismo, Dios promete que su vida cambiará en una manera radical. Mientras hay esperanza, hay vida, dice el refrán. Y la esperanza, hermanos y amigos, siempre nosotros la vamos a encontrar solamente en Jesús. Yo voy a invitar a nuestro hermano Eduardo que pueda pasar al frente, y voy a invitar a nuestros hermanos y también a nuestros amigos para que nos pongamos en pie. Y mientras nuestro hermano canta y todos cantamos, amigo, deje que Cristo le hable a su corazón. Y responda usted al llamado de Dios. Y si usted le hace, tanto nosotros como Él le daremos las gracias por la decisión que usted ha tomado.